Bienvenidos de nuevo a este su canal, su rincón de confianza donde desentrañamos los secretos más jugosos, los romances que nos aceleran el pulso y las historias que sin duda nos cautivan hasta el último aliento. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema que créanme, los va a dejar con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con la mente dando vueltas como un trompo. Vamos a hablar de Demet Özdemir, una actriz que ha logrado robarnos el aliento en cada uno de sus roles, una estrella que brilla con luz propia. Pero más allá de sus interpretaciones magistrales, vamos a sumergirnos en un capítulo de su vida que ha dado muchísimo de qué hablar, un capítulo que francamente parece sacado directamente de un guión de telenovela, *****. Me casé para olvidar a Can Yaman y volví por el *****. Sí, han oído bien. Prepárense, abróchense los cinturones, porque nos adentraremos en un torbellino de rumores, especulaciones sin fin y quizás, solo quizás, en la cruda verdad que se esconde detrás de esta intrigante y apasionada historia. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este fascinante relato, les hago una invitación de todo corazón, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Denle al botón rojo que ven ahí abajo y lo más importante, activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y todas las sorpresas que tenemos preparadas. Se los aseguro, no se arrepentirán. Seamos totalmente honestos por un momento. La vida de las estrellas de la pantalla chica, esas figuras que admiramos y seguimos con tanta pasión, a menudo parece un guión perfecto, ¿verdad? Un guión repleto de giros inesperados que nos dejan sin aliento, de amores apasionados que quitan el sueño y, en ocasiones, de decisiones tan personales y trascendentales que a veces nos dejan perplejos, sin saber exactamente qué pensar. Y el caso de Demet Özdemir, una de las actrices turcas más aclamadas y queridas a nivel internacional, no es, ni mucho menos, una excepción a esta regla. Su relación con Can Yaman fue, sin lugar a dudas, uno de los romances más comentados, más escrutados y, visualmente, más impactantes de los últimos años. Se conocieron como tantos romances de Hollywood y de la industria del entretenimiento en el set de rodaje. En este caso fue durante las grabaciones de la exitosísima serie Erkencikus, una ficción que catapultó a ambos a la fama mundial. Y ahí, entre luces, cámaras y claquetas, la química entre Demet y Can fue tan, pero tan palpable, tan electrizante, que traspasaba la pantalla y se sentía en cada rincón de sus hogares. Los fans, ese ejército leal y apasionado, se enamoraron perdidamente de la pareja. Adoraban sus miradas cómplices, la complicidad que se percibía en cada escena, su energía arrolladora que contagiaba a todos. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y emociones, ardían con cada fotografía que compartían juntos, con cada comentario cariñoso que intercambiaban, con cada gesto de admiración mutua. Parecía, en definitiva, una historia sacada de un cuento de hadas, ¿no es así? Pero como bien sabemos en este canal, y como la vida misma nos enseña a diario, la realidad rara vez es tan sencilla, tan lineal o tan idílica como una película o una serie de televisión. Tras el fin de la serie, la relación entre Demet y Can continuó acaparando todos los titulares de la prensa especializada y del corazón. Se hablaba de un romance intenso, de declaraciones apasionadas, de planes de futuro que parecían cada vez más sólidos, incluso de posibles bodas que ilusionaban a millones de seguidores. Sin embargo, de repente el silencio. Un silencio que se hizo ensordecedor. Y luego un anuncio que, para sorpresa de muchos, dejó al mundo del espectáculo turco y a sus seguidores en vilo: Demet Özdemir se casaba. Sí, se casaba. Y no con Can Yaman, el galán que la había acompañado en la aventura de Erkencikus, sino con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y comediante turco, una figura muy popular en su país. La noticia de su boda, que tuvo lugar en agosto de 2022, se convirtió en un verdadero evento mediático. Demet se veía radiante, feliz, como sacada de una revista de moda, y muchos pensaron que efectivamente, había pasado página, que había encontrado la estabilidad y la felicidad en esta nueva etapa de su vida. La ceremonia fue de ensueño, lujosa, rodeada de amigos íntimos, familiares y colegas del mundo del espectáculo, y la sensación general que emanaba del evento era la de un nuevo comienzo, una nueva y prometedora etapa en la vida de Demet. Pero aquí es donde la trama, queridos amigos, se pone verdaderamente jugosa, se vuelve más compleja y nos invita a la especulación. Porque los rumores, esas pequeñas semillas de duda que a veces se siembran sigilosamente en la mente de los fans y de la prensa, comenzaron a germinar. Poco tiempo después de la boda,
empezaron a surgir murmullos, susurros que se propagaban como la pólvora. En los corrillos del espectáculo. Se hablaba de problemas en el matrimonio de Demet y Oguzhan. Y lo más intrigante de todo, esos susurros, esos murmullos, empezaron a apuntar de nuevo en una dirección muy familiar, hacia Kan-Yaman. Se rumoreaba con insistencia, que la boda de Demet con Oguzhan no había sido un acto de superación, no había sido un cierre definitivo, sino todo lo contrario. Que en el fondo ella seguía perdidamente enamorada de Kan-Yaman y que su matrimonio con Oguzhan había sido, en realidad, un intento desesperado, un acto reflejo por olvidar ese amor intenso, avasallador y, quizás, inconcluso que había vivido con él. Imaginemos la escena, visualicémosla juntos. Demet, rodeada de la opulencia y el brillo de su boda, con un vestido de ensueño, sonriendo a las cámaras, posando para la posteridad, pero quizás, en lo más profundo de su ser, un torbellino de emociones, de dudas, de recuerdos. Podría ser que esa felicidad aparente, esa imagen de novia perfecta, fuera tan solo una fachada, una elaborada máscara, una forma de enterrar los sentimientos que aún latían con fuerza en su corazón, los sentimientos que aún la ataban a Kan-Yaman. Las teorías se multiplicaron de forma exponencial. Algunos decían con gran convicción que Kan-Yaman, tras su exitosa experiencia internacional y su fama creciente, había intentado retomar el contacto con Demet. Y que ella, dividida entre su nueva vida, su flamante matrimonio y los ecos del pasado, se encontraba en una encrucijada emocional de proporciones épicas. Otros, con un toque más cínico, sugerían que todo esto eran meras invenciones de la prensa sensacionalista, estrategias diseñadas meticulosamente para mantener a Demet y a Kan en el ojo del huracán mediático, alimentando la fascinación de los fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de especulaciones? La realidad, como casi siempre sucede en estos casos, suele ser infinitamente más compleja, más matizada y, a menudo, menos glamurosa que los titulares. Lo que sí es innegable, lo que no podemos obviar, es que su matrimonio con Oguzhan Kok, a pesar de las apariencias y las esperanzas, terminó. Tan solo un año después de la boda, en mayo de 2023, anunciaron su separación. La noticia fue un golpe, un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores, quienes deseaban, que esta vez fuera la definitiva, que Demet hubiese encontrado finalmente la felicidad duradera. Las razones oficiales de la ruptura se mantuvieron, como suele ser habitual en estos casos, en un halo de privacidad y discreción. Sin embargo, las especulaciones volvieron a dispararse, alimentando de nuevo la imaginación colectiva. Y sí adivinaron bien, la sombra de Kan-Yaman, esa presencia constante en la narrativa de su vida sentimental, volvió a aparecer en el horizonte proyectando su larga sombra. Algunos medios de comunicación y fuentes cercanas a la pareja que a menudo prefieren mantener el anonimato, apuntaron a que la relación con Oguzhan se había deteriorado significativamente con el tiempo. Señalaban que Demet sentía que no había conseguido lo que buscaba en esa relación, que las expectativas no se habían cumplido, que había una falta de conexión profunda o de entendimiento mutuo. Y entonces la frase que nos trae hoy hasta aquí, la frase que encapsula toda esta historia, resurge con una fuerza arrolladora. Me casé para olvidar a Kan-Yaman y volví por el ***. Esta frase, aunque no haya sido pronunciada textualmente por Demet Özdemir, encapsula perfectamente la narrativa que muchos fans y medios de comunicación han construido, alimentado y perfeccionado alrededor de su vida amorosa. La idea subyacente es que su matrimonio con Oguzhan fue un intento desesperado por superar un amor que aún perduraba, que seguía muy vivo en su corazón, y que al no lograr ese objetivo, hubo un anhelo, una nostalgia, un deseo de regresar a lo que fue, a lo que la hizo sentir viva de verdad. Piénsenlo desde esta perspectiva, intenten ponerse en su lugar, aunque sea por un instante. Las relaciones intensas, esas que te consumen por completo, las que te envuelven en una espiral de emociones y experiencias, dejan cicatrices. Y cuando se vive una conexión tan fuerte, tan profunda, tan magnética como se dice que existía entre Demet y Kan, borrarla de la memoria, enterrarla bajo capas de tiempo y nuevas experiencias, puede ser una tarea titánica, casi imposible. Quizás en un intento noble, en un acto de valentía, en un esfuerzo por demostrarse a sí misma y al mundo entero que podía seguir adelante, que podía construir una nueva vida al margen de ese gran amor, Demet tomó la decisión de casarse. Una decisión que, vista en retrospectiva, analizada con la distancia del tiempo, podría interpretarse de diversas maneras, como un acto de pura valentía, como un intento de reinvención personal, o quizás
Como un último y desesperado intento por silenciar los ecos persistentes de un amor pasado que se negaba a desaparecer. Y cuando una relación, sea del tipo que sea, no funciona, cuando no alcanza las expectativas o cuando la felicidad se desvanece, es natural, es humano buscar explicaciones. Y en el caso de Demet Özdemir, esas explicaciones a menudo han estado intrínsecamente ligadas a su pasado, a su historia con Can Yaman. Es fácil, es tentador caer en la trampa de atribuir todos los fracasos sentimentales, todos los tropiezos en el amor, a una sola persona, a un solo capítulo del pasado, especialmente cuando esa persona ha tenido un impacto tan significativo, tan profundo y tan visible en la vida de uno. Pero, ¿es justo? ¿Es realmente justo para Oguzhan Koç, el hombre con quien compartió su vida y sus sueños, aunque fuera por un corto periodo? ¿Es justo para Demet? ¿Está navegando por las complejidades de su propia vida y sus emociones? La verdad pura y dura, es que solo Demet Özdemir y Can Yaman, y quizás Oguzhan Koç en su momento, conocen los verdaderos detalles, las complejidades íntimas y las motivaciones profundas de sus relaciones. Lo que nosotros vemos, lo que nos llega, es el reflejo, son las apariciones públicas, son los rumores filtrados, son las declaraciones ambiguas, son las fotografías en redes sociales. Y a partir de ahí cada uno de nosotros, con nuestras propias experiencias y expectativas, construimos nuestras propias historias, nuestras propias narrativas. La historia de una mujer que se casó para olvidar a un gran amor, solo para darse cuenta de que ese amor seguía latente en su corazón, vibrando con fuerza, y que quizás, solo quizás, ese fue el motivo de su aparente vuelta. Pero, ¿a qué vuelta nos referimos exactamente? ¿A un intento de reconciliación? ¿A un simple anhelo platónico? ¿A una búsqueda de consuelo en lo conocido? La incertidumbre, queridos amigos, es el combustible que alimenta estas historias, la chispa que mantiene viva la llama de la especulación. Es fundamental recordar, sobre todo en la era digital en la que vivimos, que la fama, el reconocimiento y el éxito público traen consigo un escrutinio constante e implacable. Cada movimiento, cada palabra pronunciada, cada relación sentimental, es analizada hasta el último detalle, diseccionada y debatida en el vasto universo de las redes sociales y los medios de comunicación. Y para una figura pública de la talla de Demet Özdemir, cuya vida privada está constantemente bajo el microscopio de millones de personas, es casi imposible mantener un aura de misterio, una burbuja de privacidad intacta. Las redes sociales, con su inmediatez vertiginosa y su increíble capacidad para amplificar cualquier rumor, cualquier chisme, por pequeño que sea, se convierten en un campo de batalla digital donde las verdades y las mentiras se entrecruzan, se confunden y, a veces, se anulan mutuamente. Lo que sí podemos afirmar con total certeza, sin temor a equivocarnos, es que Demet Özdemir es una mujer fuerte, resiliente y excepcionalmente talentosa. Es una artista que ha construido una carrera impresionante, demostrando su valía en cada proyecto en el que participa. Y sus decisiones personales, aunque nos fascinen, nos cautiven y nos inviten a la especulación, son suyas y solo suyas. Si se casó para olvidar, si el fantasma de Can Yaman la persiguió incansablemente, si su matrimonio no prosperó por esas razones o por otras completamente distintas y personales, son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva y pública. Y quizás en el fondo esa ambigüedad es lo que hace que su historia sea tan fascinante. Lo que nos queda a nosotros como espectadores, como admiradores apasionados de su talento, es seguir apreciando su trabajo en la pantalla, sus interpretaciones que nos conmueven, que nos hacen reír, que nos hacen llorar y sobre todo, que nos hacen soñar. Y quizás, solo quizás, aprender de sus experiencias, aunque sea de lejos, sobre la complejidad inabarcable del amor, sobre la dificultad de tomar decisiones trascendentales, sobre las heridas del pasado y de cómo, a veces, el camino para encontrar la felicidad personal y duradera es tortuoso, sinuoso y está lleno de desvíos inesperados. La idea de que se casó para olvidar a Can Yaman y de alguna manera, volvió por él, aunque sea una especulación, una construcción narrativa, nos habla de la intensidad de las emociones humanas, de la dificultad casi sobrehumana de superar ciertos amores que marcan a fuego nuestras vidas, y de la eterna y a menudo dolorosa lucha entre el corazón y la razón. Es una historia que resuena profundamente con muchos de nosotros, porque, seamos sinceros, ¿quién en este mundo no ha experimentado alguna vez un amor tan fuerte, tan absorbente, que parece sencillamente imposible de olvidar? Y así, queridos amigos, llegamos al final de este viaje fascinante por las intrigas amorosas y las especulaciones que rodean la vida de Demet Özdemir. Hemos explorado juntos los rumores, las conjeturas y la cautivadora narrativa que
ha tejido alrededor de su vida sentimental. La idea de que se casó para olvidar a Can Yaman y de alguna manera, volvió por él, aunque no haya sido confirmada oficialmente, sigue resonando con fuerza en el imaginario colectivo de sus miles y miles de fans. Nos recuerda, de una manera muy humana y cercana, que la vida de las estrellas, a pesar de su deslumbrante brillo, a menudo está plagada de las mismas complejidades emocionales, de las mismas dudas, de las mismas pasiones y de las mismas luchas internas que todos y cada uno de nosotros experimentamos en nuestras propias vidas. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis tan detallado, que les haya mantenido enganchados hasta el último segundo y sobre todo, que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí me ha parecido al investigarlo y escribirlo. Ahora, la palabra la tienen ustedes. Déjenme saber en la sección de comentarios, que está justo aquí abajo, qué piensan sobre toda esta apasionante historia. ¿Creen que hay algo de verdad en estos persistentes rumores? ¿Les parece justa esta narrativa que se ha construido alrededor de Demet? ¿O creen que la prensa y los fans han ido demasiado lejos? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones, sus dudas y, de esta manera, abrir un debate enriquecedor y respetuoso entre todos. Y si este vídeo ha sido de su agrado, si les ha mantenido con la intriga hasta el final, no olviden darle un gran y sonoro *** me gusta ***. Compartan este vídeo sin dudarlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a quienes también les apasionen las historias de celebridades, el drama turco y los enigmas del corazón. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más y *** suscríbanse al canal ***. Únanse a nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento y ayúdennos a seguir creando contenido de calidad que les encante y les haga vibrar. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más historias fascinantes. Hasta pronto, queridos amantes del drama y la emoción. ¡Chao!